¿Te has sentido alguna vez tan abrumado por los problemas que no sabes ni cómo orar? En esos momentos de angustia, Dios nos invita a acercarnos a Él con confianza. Filipenses 4, 6, 7 nos anima. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no solo nos da consuelo, sino también una guía clara para transformar nuestras preocupaciones en paz. Hoy veremos cómo puedes orar efectivamente en medio de tus problemas, siguiendo el modelo que Dios nos ha dejado en su palabra. Si buscas fortalecer tu fe y encontrar respuestas en la presencia divina, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para aprender cómo la oración puede cambiarlo todo? ¿Alguna vez te has sentido tan cargado por los problemas que parece que no hay salida? La vida, con sus giros inesperados, muchas veces nos coloca en lugares de desesperación, donde las fuerzas parecen agotarse y las soluciones se esfuman. En esos momentos podemos sentirnos desconectados, no solo de las personas que nos rodean, sino también de Dios. Sin embargo, la Biblia nos recuerda una verdad poderosa. No estamos solos en nuestras dificultades. En Salmos 34, 17 se nos promete: claman los justos y el Señor los escucha, los libra de todas sus angustias. Esta afirmación no es solo un consuelo, sino un llamado a buscar a Dios, incluso y especialmente en medio de nuestras batallas más grandes. Cuando las pruebas llegan, es fácil caer en la tentación de querer resolverlo todo por nuestra cuenta. Nos aferramos a nuestras habilidades, buscamos consejos humanos o incluso nos rendimos ante la frustración. Pero estas reacciones solo amplifican nuestra sensación de vacío. Es en esos momentos de profunda necesidad que Dios nos invita a voltear nuestra mirada hacia Él. Los problemas, aunque dolorosos, son una herramienta divina que puede acercarnos a su presencia. En lugar de verlos como castigos o fracasos, debemos reconocerlos como oportunidades para depender completamente de Él. La historia de Israel en el desierto es un ejemplo claro de cómo los momentos de necesidad pueden transformarse en encuentros divinos. Durante 40 años, el pueblo enfrentó hambre, sed y numerosos desafíos. En cada una de esas circunstancias, en lugar de resolver por sí mismos, Dios proveyó. Éxodo 16:4 relata: entonces el Señor dijo a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá cada día y recogerá lo necesario para ese día. Este milagro no solo suplió una necesidad física, sino que enseñó al pueblo a confiar diariamente en Dios. En nuestros momentos de escasez o dificultad, la misma invitación sigue vigente: dejar de depender de nuestras fuerzas y confiar en que Él suplirá todo lo que nos falta. Pero, ¿qué significa reconocer nuestra necesidad de Dios en la práctica? Significa ir más allá de las palabras. No basta con decir que confiamos en Él. Debemos actuar como si realmente lo hiciéramos. Esto implica detenernos en medio de nuestras preocupaciones y dirigirnos a Él en oración, reconociendo que nuestras soluciones humanas son limitadas, pero su poder es infinito. Filipenses 4:19 nos asegura: mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esta promesa no está condicionada a nuestra fuerza o sabiduría, sino a nuestra disposición de acudir a Él con fe. La oración en los momentos de dificultad no es solo un acto de hablar con Dios, es un acto de rendición. Es admitir que no tenemos todas las respuestas, pero que confiamos en quien sí las tiene. Pensemos en el ejemplo del rey Josafat en 2 Crónicas 20. Frente a un ejército numeroso que amenazaba con destruir a su pueblo, él no se apoyó en estrategias militares ni en alianzas políticas. En cambio, convocó a todo Judá para orar y ayunar. Su clamor quedó registrado en el versículo 12.
oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Nosotros no tenemos fuerza contra esa multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Esta oración, llena de humildad y confianza, desató una intervención divina que llevó a la victoria sin que el pueblo tuviera que pelear. Hoy, muchos de nosotros enfrentamos batallas que parecen imposibles de ganar. Tal vez es una enfermedad, una crisis financiera, un conflicto familiar o una lucha interna. En lugar de permitir que el miedo o la desesperanza tomen el control, debemos hacer lo que hizo Josafat: dirigir nuestra mirada a Dios y reconocer que en Él está nuestra ayuda. Cuando lo hacemos, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9 declara: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo no solo nos consuela, sino que nos recuerda que Dios no requiere de nuestra fuerza, solo necesita nuestra disposición para confiar en Él. A lo largo de las Escrituras encontramos testimonios de hombres y mujeres que enfrentaron momentos de gran prueba y encontraron refugio en Dios. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de Ana, la madre de Samuel. Durante años, Ana sufrió la angustia de no poder tener hijos, soportando además la burla de quienes la rodeaban. En su desesperación, ella no se quedó paralizada ni buscó culpables. En cambio, fue al templo y derramó su alma ante Dios. Pero Samuel 1:10 nos dice: y ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Esta oración sincera y vulnerable no solo fue escuchada, sino que también fue respondida de manera milagrosa. Ana nos enseña que en medio de nuestras pruebas, el primer lugar al que debemos acudir es a los pies del Señor. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, nuestra perspectiva comienza a cambiar. Ya no vemos los problemas como obstáculos insuperables, sino como plataformas para que su gloria se manifieste. Esto no significa que los problemas desaparezcan de inmediato, pero sí significa que enfrentamos las dificultades con la certeza de que no estamos solos. Salmos 46, 1, 2 nos recuerda: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Esta promesa no es solo poesía, es una realidad que podemos experimentar cuando ponemos nuestra confianza en Él. El camino para reconocer nuestra necesidad de Dios no siempre es fácil. Requiere humildad y valentía para admitir que no tenemos el control. Pero en esa entrega encontramos libertad. La libertad de no tener que cargar solos con nuestros problemas, porque sabemos que Él está con nosotros. Jesús mismo nos invita en Mateo 11, 28, 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Estas palabras son un recordatorio de que no importa cuán grande sea nuestra carga, podemos traerla a los pies de Jesús y confiar en que Él nos ayudará a llevarla. En este momento, tal vez estés enfrentando una tormenta que parece interminable. Quizás te preguntas si Dios realmente escucha tus oraciones o si puede intervenir en tu situación. La respuesta está en su palabra. Jeremías 33:3 nos anima: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este es el Dios al que servimos, un Dios que escucha, que responde y que obra de maneras que superan nuestra comprensión. El primer paso para experimentar su poder en medio de los problemas es reconocer que lo necesitamos. No se trata de tener todas las respuestas o soluciones, sino de venir ante Él con un corazón abierto y dispuesto. Cuando hacemos esto, abrimos la puerta para que su paz, su fortaleza y su guía transformen nuestras vidas. Así como Ana, Josafat
y tantos otros encontraron refugio en Dios, tú también puedes hacerlo. Recuerda, no estás solo. Dios está contigo, esperando que te acerques a Él con fe y confianza. Y cuando lo haces, Él promete estar a tu lado, guiándote y sosteniéndote en cada paso del camino. El poder de la oración se encuentra muchas veces en algo que el mundo no valora: la humildad. La disposición de un corazón quebrantado y entregado ante Dios transforma una simple petición en un clamor que llega al cielo. La Biblia lo deja claro en 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esta promesa no solo subraya la importancia de la oración, sino el carácter del corazón que ora. Un corazón que reconoce su dependencia absoluta de Dios es un corazón que encuentra su gracia. Sin humildad, la oración se convierte en una lista de deseos vacía, donde el enfoque está en lo que queremos, no en lo que Dios desea para nosotros. La verdadera oración comienza cuando dejamos a un lado nuestro orgullo y aceptamos que sin Él no podemos avanzar. En Proverbios 3:34 leemos: Dios se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. Este favor no es un premio por una actitud, sino una respuesta directa a la disposición de buscar a Dios con sinceridad y sumisión. La humildad en la oración no se trata solo de palabras, sino de una postura espiritual. Es presentarnos ante Dios con un espíritu contrito, sabiendo que dependemos completamente de su voluntad. En Isaías 57:15 se nos asegura: porque así dice el alto y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Este versículo nos muestra que Dios no solo escucha la oración del humilde, sino que está cerca de él, renovando su fuerza y guiándolo en cada paso. Un ejemplo poderoso de humildad en la oración lo encontramos en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 9, 14. Mientras el fariseo oraba con arrogancia, confiando en sus propias acciones, el publicano se mantenía a distancia, ni siquiera atreviéndose a levantar la mirada al cielo. Su oración, breve pero llena de humildad, fue: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús declara que fue este hombre y no el fariseo quien volvió a casa justificado ante Dios. Este relato nos enseña que no es la elocuencia ni la posición lo que importa en la oración, sino el estado del corazón. En el Antiguo Testamento, el rey David ejemplifica esta humildad en sus múltiples oraciones y salmos. Aunque era un hombre poderoso y llamado por Dios, nunca dudó en reconocer su pequeñez ante el Señor. En Salmos 51:17 declara: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón contrito y humillado. Estas palabras, nacidas de un momento de arrepentimiento, nos recuerdan que el camino hacia la restauración comienza con un reconocimiento sincero de nuestra necesidad de Dios. La humildad en la oración también se refleja en cómo aceptamos la corrección divina. En Hebreos 12:6 se nos dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Al orar, debemos estar dispuestos a escuchar no solo respuestas que coincidan con nuestros deseos, sino también aquellas que desafíen nuestro orgullo y nos dirijan hacia el camino correcto. Un corazón humilde no se resiste a la disciplina, sino que la recibe como una expresión del amor de Dios. La vida de Moisés nos ofrece otro ejemplo de esta humildad transformadora. Aunque lideraba al pueblo de Israel y había experimentado de cerca el poder de Dios, nunca perdió la perspectiva de su total dependencia del Señor. En Números 12:3 se nos describe a Moisés como muy humilde,
más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Esta humildad no solo lo llevó a buscar constantemente la guía de Dios, sino que también lo habilitó para interceder por un pueblo que a menudo se rebelaba. En Éxodo 32, tras el pecado del becerro de oro, Moisés clama al Señor para que perdone a Israel, mostrando un corazón que priorizaba la voluntad de Dios por encima de sus propios intereses. La oración humilde también implica una confianza total en los tiempos de Dios. Es reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos su plan. En 1 Pedro 5, 6, 7 leemos: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Este llamado nos invita a entregar nuestras preocupaciones y esperar con paciencia, sabiendo que Dios actúa en el momento perfecto. La humildad no es debilidad, es fortaleza bajo control. Es la capacidad de acercarse a Dios con la certeza de que Él es soberano y nosotros sus siervos. Jesús mismo modeló esta humildad en el jardín de Getsemaní. Aunque sabía el sufrimiento que le esperaba, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26, 39. Este acto de sumisión total no solo marcó el momento más profundo de su humanidad, sino también la demostración más grande de su confianza en la voluntad del Padre. En la oración, la humildad nos prepara para recibir la gracia de Dios. Santiago 4:6 nos recuerda: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esta gracia no es algo que podamos ganar o exigir, sino un regalo que se derrama sobre aquellos que reconocen su necesidad de Él. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, abrimos las puertas para que su poder actúe en nuestras vidas de maneras que superan nuestra comprensión. El Salmo 25:9 declara: guía a los humildes en la justicia y enseña a los mansos su camino. Este versículo encapsula el resultado de una oración humilde, dirección divina. En un mundo lleno de incertidumbre, donde las respuestas humanas a menudo fallan, la guía de Dios es una ancla que nos sostiene y nos da seguridad. En nuestras propias oraciones debemos imitar el ejemplo de los siervos fieles de la Biblia, presentándonos ante Dios con reverencia y honestidad. No se trata de ocultar nuestras luchas o debilidades, sino de entregarlas completamente a Él, confiando en que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así como el publicano, como David, como Moisés y como Jesús, nuestra humildad ante Dios nos abre las puertas de su gracia y su favor. Cuando enfrentemos momentos de angustia o desafíos que parecen insuperables, recordemos que la respuesta no está en nuestras capacidades, sino en nuestra disposición de rendirnos a Él. La humildad no es una opción, es el fundamento de una vida de oración efectiva. Es lo que transforma nuestras peticiones en actos de adoración, nuestras lágrimas en cánticos de esperanza y nuestras luchas en testimonios del poder de Dios. Dejemos que nuestras oraciones reflejen esta verdad, permitiendo que la humildad nos acerque más a su presencia y nos conduzca a una relación más profunda con el Creador que nos ama y nos sostiene en cada paso del camino. La oración se convierte en un refugio poderoso cuando enfrentamos momentos de profunda agonía. En esos momentos, la experiencia de Jesús en el jardín de Getsemaní nos enseña lecciones invaluables sobre cómo orar con intensidad, confianza y sumisión total al plan de Dios. En Mateo 26, 36, 46 encontramos uno de los pasajes más impactantes de los evangelios. Jesús, consciente del sufrimiento que estaba a punto de enfrentar, se aparta para orar. Aunque estaba rodeado de sus discípulos, en ese momento eligió buscar fortaleza únicamente en el Padre. Esta decisión no fue casual. Muestra que en las pruebas más difíciles, nuestra fuerza debe venir de la comunión con Dios. La oración de Jesús en Getsemaní revela una honestidad cruda y sincera. Él ora: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26, 39.
Estas palabras reflejan la lucha interna entre su humanidad y su obediencia al plan divino. Jesús no oculta su angustia ni intenta disfrazar sus emociones. En lugar de ello, las lleva directamente al Padre, demostrando que incluso el Hijo de Dios reconocía la necesidad de depender completamente del Padre en momentos de gran dificultad. En Lucas 22:44 se nos dice que su angustia era tan intensa que su sudor caía como gotas de sangre. Este detalle subraya el peso del momento, pero también la profundidad de su oración. Jesús no se detuvo en su clamor inicial, sino que persistió orando con fervor. Esto nos enseña que la oración no siempre trae respuestas inmediatas, pero en la persistencia encontramos paz y fortaleza. El modelo de Jesús en Getsemaní también nos muestra que la oración no siempre cambia nuestras circunstancias, pero sí cambia nuestro corazón. Cuando Jesús terminó de orar, las circunstancias seguían siendo las mismas. La cruz lo esperaba. Sin embargo, su disposición había cambiado. Estaba listo para enfrentar el sufrimiento con la seguridad de que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Este es un recordatorio poderoso de que el propósito de la oración no es necesariamente alterar nuestras pruebas, sino transformarnos a nosotros para enfrentarlas con fe y obediencia. La oración de Getsemaní también revela la importancia de la sumisión a la voluntad de Dios. Jesús no solo pidió que la copa pasara de él, sino que también añadió: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Esta frase encapsula el corazón de una oración efectiva. Al orar, debemos estar dispuestos a aceptar no solo las respuestas que deseamos, sino también aquellas que están alineadas con el plan de Dios, incluso si son difíciles de comprender. En Proverbios 19:21 se nos recuerda: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. El apóstol Pablo también entendió esta lección. En 2 Corintios 12:7-9 relata cómo pidió 3 veces al Señor que quitara un aguijón que lo afligía, pero la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió que la oración no siempre elimina los desafíos, pero nos equipa con la gracia necesaria para superarlos. Este principio, tan evidente en la oración de Jesús, nos invita a confiar plenamente en la sabiduría y los planes de Dios, aun cuando no entendemos por qué enfrentamos ciertas pruebas. Además de la sumisión, el pasaje de Getsemaní destaca la importancia de buscar la fortaleza de Dios antes de enfrentar las pruebas. Jesús pasó horas en oración antes de ser arrestado, mostrando que la preparación espiritual es esencial. En Efesios 6:10-11 se nos exhorta: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Este llamado a estar preparados espiritualmente es fundamental en nuestra vida de oración. El contraste entre la preparación de Jesús y la falta de preparación de los discípulos es evidente en este relato. Mientras Jesús oraba fervientemente, los discípulos dormían. Cuando llegó el momento de la prueba, Jesús enfrentó el arresto con calma y autoridad, mientras que los discípulos huyeron. Esto nos enseña que la fortaleza espiritual no es algo que se pueda improvisar. Es el resultado de una vida de oración constante y una relación íntima con Dios. En el mismo Getsemaní, Jesús muestra que la oración también es un acto de entrega absoluta. En Juan 17, antes de entrar en este momento de agonía, Jesús oró por sus discípulos y por todos aquellos que creerían en Él. Aunque sabía lo que le esperaba, su enfoque no estaba en su sufrimiento, sino en cumplir el propósito de Dios y en interceder por otros. Esta actitud de entrega nos desafía a orar, no solo por nuestras necesidades, sino también por los planes de Dios y por las personas a nuestro alrededor. La oración en los momentos de prueba no es un acto de desesperación, sino un acto de fe.
Es reconocer que aunque no podemos controlar nuestras circunstancias, servimos a un Dios que tiene el control absoluto. En Isaías 41:10 se nos promete: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta promesa nos asegura que, al igual que Jesús encontró fortaleza en el Getsemaní, nosotros también podemos encontrarla en la oración. Jesús nos enseñó que la oración es la clave para enfrentar el sufrimiento con esperanza y propósito. Nos mostró que no hay dolor demasiado grande para llevar ante el Padre y que no hay prueba que podamos enfrentar solos. Al seguir su ejemplo, podemos aprender a orar con la misma intensidad, sinceridad y sumisión, sabiendo que en la comunión con Dios encontramos la fortaleza para perseverar. En los momentos más oscuros, cuando las respuestas parecen lejanas y la esperanza se tambalea, la oración nos recuerda que no estamos solos. Es el puente que conecta nuestra fragilidad con el poder de Dios, nuestra incertidumbre con su sabiduría y nuestro dolor con su paz. La oración de Jesús en Getsemaní no solo es una guía, sino una invitación a acercarnos al Padre con un corazón abierto, confiando en que Él escucha, responde y obra según su perfecto plan. Al reflexionar sobre esta oración, debemos preguntarnos si estamos dispuestos a orar de la misma manera. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestras preocupaciones y aceptar su voluntad, incluso cuando no coincide con la nuestra? ¿Buscamos su fortaleza antes de enfrentar nuestras pruebas o tratamos de enfrentarlas con nuestras propias fuerzas? Estas preguntas nos invitan a examinar nuestra vida de oración y a permitir que la experiencia de Jesús en Getsemaní transforme nuestra manera de acercarnos a Dios. En cada clamor sincero, en cada momento de angustia que llevamos a los pies de Dios, encontramos una oportunidad para crecer en nuestra relación con Él. Como Jesús podemos confiar en que nuestra oración no es en vano. Él nos escucha, nos fortalece y nos guía, aun cuando no comprendemos completamente su plan. Al seguir su ejemplo, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la esperanza que solo puede venir de una relación íntima con nuestro Padre Celestial. En los momentos de mayor dificultad, hay una práctica que desafía nuestra lógica natural: la gratitud. Cuando enfrentamos pruebas, la inclinación del corazón humano suele ser enfocarse en la falta, en el dolor o en las preguntas sin respuesta. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a un camino diferente, uno que parece contradictorio, pero que tiene el poder de transformar nuestra perspectiva y nuestro espíritu. Filipenses 4:6 nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este versículo revela un principio espiritual profundo. La gratitud, incluso en medio de las pruebas, no solo honra a Dios, sino que abre el camino para experimentar su paz. La gratitud en tiempos de prueba no se trata de negar la realidad de las dificultades. No implica ignorar el dolor ni pretender que todo está bien. En cambio, se trata de una decisión intencional de mirar más allá de las circunstancias y reconocer la fidelidad de Dios. En Salmo 107:1 se declara: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Este llamado a dar gracias no está condicionado a las situaciones favorables, sino a la naturaleza inmutable de Dios. La Biblia nos ofrece múltiples ejemplos de cómo la gratitud puede cambiar el curso de los acontecimientos. En medio de una prisión oscura y fría, Pablo y Silas oraron y cantaron himnos a Dios después de ser injustamente encarcelados. Hechos 16:25 describe esta escena única. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. Su gratitud y adoración en ese momento crítico no solo impactaron espiritualmente a los otros prisioneros, sino que desencadenaron un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Este evento no solo fue una manifestación del poder de Dios, sino una evidencia de cómo la gratitud
puede liberar tanto física como espiritualmente. Dar gracias en medio de las dificultades también nos permite reconocer que nuestras vidas están en manos de un Dios soberano, cuyo plan es mucho más grande que cualquier circunstancia presente. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa no significa que todo lo que enfrentamos será fácil o agradable, pero sí significa que Dios está trabajando en cada detalle, incluso en los que parecen más oscuros, para nuestro beneficio y su gloria. La gratitud transforma nuestras oraciones porque cambia el enfoque de lo que nos falta a lo que ya hemos recibido. Muchas veces nuestras peticiones a Dios están llenas de preocupaciones y anhelos, lo cual es natural, pero la gratitud nos invita a reconocer lo que Él ya ha hecho y a confiar en su capacidad para hacer aún más. En Salmo 104 se nos instruye: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Este versículo no solo nos anima a agradecer a Dios, sino que también nos muestra que la gratitud es la llave para entrar en su presencia. En momentos de prueba, es fácil perder de vista las bendiciones que nos rodean. La gratitud, sin embargo, nos lleva a detenernos y recordar que, incluso en medio de la tormenta, hay razones para agradecer. Puede ser la fortaleza para levantarse un día más, la presencia de personas que nos apoyan o la esperanza que encontramos en su palabra. Santiago 1:17 nos recuerda: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Este reconocimiento nos lleva a alabar a Dios no solo por lo que nos ha dado, sino por quién es Él. El acto de dar gracias también es una expresión de fe. Cuando agradecemos a Dios en medio de las pruebas, estamos declarando que confiamos en su plan, aunque no lo entendamos por completo. En Habacuc 3:17-18, el profeta declara: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta actitud no solo demuestra una fe inquebrantable, sino también una confianza profunda en la bondad y el poder de Dios, incluso en circunstancias adversas. La gratitud no siempre surge de manera natural, especialmente cuando estamos enfrentando pruebas intensas. Es un ejercicio espiritual que requiere intencionalidad y enfoque. Al meditar en las Escrituras y recordar las promesas de Dios, podemos encontrar motivos para agradecer, incluso en los momentos más difíciles. En Salmos 103, 2 o 5 se nos invita: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Este llamado a recordar los beneficios de Dios nos ayuda a mantener una perspectiva de gratitud independientemente de las circunstancias. La práctica de la gratitud no solo impacta nuestra relación con Dios, sino también nuestra perspectiva sobre la vida. Estudios han demostrado que las personas que cultivan la gratitud tienden a ser más resilientes, optimistas y capaces de manejar el estrés. Aunque este no es el propósito principal de la gratitud bíblica, sí subraya cómo este principio espiritual tiene un impacto tangible en nuestra vida diaria. Cuando enfrentamos pruebas, la gratitud nos permite enfocarnos en lo eterno en lugar de lo temporal. 2 Corintios 4, 17, 18 nos recuerda: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Este enfoque
nos permite superar los desafíos con una perspectiva celestial, confiando en que Dios está obrando algo mucho mayor de lo que podemos comprender en este momento. En cada circunstancia, la gratitud nos invita a alinearnos con la voluntad de Dios y a declarar su bondad y fidelidad. No importa cuán grandes sean las pruebas que enfrentemos, podemos estar seguros de que su amor y su gracia son más grandes. En Salmo 118:24 se proclama: este es el día que hizo el Señor, regocijémonos y alegrémonos en él. Esta declaración nos desafía a encontrar motivos para alegrarnos y agradecer a Dios incluso en medio de los desafíos. La gratitud, lejos de ser un acto pasivo, es una herramienta espiritual poderosa que cambia nuestra perspectiva, fortalece nuestra fe y nos acerca más a Dios. Al dar gracias en medio de las pruebas, no solo honramos a Dios, sino que también permitimos que su paz y su poder transformen nuestras vidas. La invitación es clara: en cada oración, en cada clamor, hagamos de la gratitud una parte esencial de nuestra comunión con Él. Así, experimentaremos la profundidad de su amor y la plenitud de su paz, incluso en los momentos más oscuros. Cuando enfrentamos problemas, es natural que nuestras oraciones se llenen de peticiones, preguntas e incluso lamentos. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de la oración, que muchas veces se pasa por alto, es aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. En lugar de enfocarnos únicamente en lo que deseamos, la verdadera oración efectiva busca alinearse con los planes y propósitos divinos. Esta perspectiva transforma nuestra manera de orar, llevándonos a un lugar de confianza, entrega y obediencia. Jesús mismo nos enseñó esta verdad en su oración modelo. En Mateo 6:10, al enseñar a los discípulos cómo orar, Él incluyó las palabras: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta frase no es una simple formalidad, es el corazón de una oración que honra a Dios. Reconocer su voluntad como suprema no es una señal de resignación, sino un acto de fe que afirma su soberanía y bondad. Orar conforme a la voluntad de Dios comienza con el entendimiento de que sus planes siempre son mejores que los nuestros. Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Esta verdad nos desafía a soltar nuestras expectativas limitadas y confiar en que su perspectiva eterna es perfecta. La Biblia está llena de ejemplos de personas que buscaron la voluntad de Dios en medio de sus circunstancias. En el libro de los Hechos, vemos cómo los primeros cristianos dependían de la dirección del Espíritu Santo para cada decisión importante. En Hechos 13:2, mientras adoraban y ayunaban, el Espíritu les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Este acto de buscar la voluntad de Dios antes de actuar demuestra que la oración no es solo hablar con Dios, sino también escuchar atentamente su respuesta. Buscar la voluntad de Dios en nuestras oraciones requiere una disposición para aceptar sus respuestas, incluso cuando no coinciden con nuestros deseos. En el jardín de Getsemaní, Jesús modeló esta sumisión de manera perfecta. Aunque pidió que la copa de sufrimiento pasara de él, también declaró: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Este momento de rendición total no solo demostró su confianza en el Padre, sino que también subrayó la importancia de orar con un espíritu dispuesto a someterse. Orar conforme a la voluntad de Dios también implica buscar su guía a través de su palabra. La Biblia es el medio principal por el cual Él revela su voluntad para nuestras vidas. En Salmo 119:105 se nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Al meditar en las Escrituras, nuestras oraciones se alinean con su verdad y nuestras peticiones reflejan su propósito. Por ejemplo, cuando oramos por sabiduría, podemos estar seguros de que esta petición está alineada con su voluntad, porque Santiago 1:5 nos asegura: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie.
Además, orar conforme a la voluntad de Dios nos protege de orar de manera egoísta o superficial. En Santiago 4:3 encontramos una advertencia: y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Este versículo nos invita a examinar el motivo detrás de nuestras oraciones, asegurándonos de que nuestras peticiones no estén basadas únicamente en nuestros intereses, sino en lo que glorifica a Dios y beneficia a su reino. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos tener confianza en que Él responderá. Primero Juan 5:14-15 declara: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Este pasaje nos asegura que nuestras oraciones no son en vano cuando están alineadas con su propósito, porque su respuesta está garantizada. La oración que se alinea con la voluntad de Dios no siempre será fácil, especialmente cuando nuestras circunstancias nos llevan a desear soluciones inmediatas o caminos más cómodos. Sin embargo, la fe nos invita a confiar en que su voluntad, aunque a veces sea difícil de comprender, siempre es buena. Romanos 12:2 nos anima: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación ocurre cuando buscamos activamente su dirección en oración y permitimos que su palabra moldee nuestro entendimiento. Una parte crucial de orar conforme a su voluntad es mantener una actitud de paciencia y confianza en su tiempo. A menudo queremos respuestas rápidas y cambios inmediatos, pero Dios opera en su tiempo perfecto. En Eclesiastés 3:11 se nos asegura: Él hizo todo hermoso en su momento, también puso eternidad en el corazón humano. Aunque nadie puede comprender del todo lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Al confiar en su tiempo, aprendemos a descansar en su soberanía y a esperar con esperanza. Orar conforme a la voluntad de Dios también implica interceder por los demás de acuerdo con sus planes. En 1 Timoteo 2:1-4 se nos exhorta: ante todo, te pido que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Este llamado nos recuerda que nuestras oraciones no deben limitarse a nuestras propias necesidades, sino que deben incluir un deseo ferviente de ver el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de los demás. A través de la oración conforme a su voluntad, aprendemos a discernir entre nuestros deseos y sus propósitos. Este discernimiento se desarrolla con la práctica constante de buscar su presencia y escuchar su voz. En Juan 15:7 Jesús declara: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Este versículo no es una licencia para pedir cualquier cosa, sino una invitación a permanecer en comunión con Él, de manera que nuestras peticiones estén en armonía con su plan divino. La oración que se alinea con la voluntad de Dios no solo transforma nuestras circunstancias, sino también nuestro carácter. Nos lleva a depender menos de nuestras propias fuerzas y a confiar más en su dirección. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta confianza nos permite enfrentar los desafíos con una fe inquebrantable, sabiendo que estamos caminando en su propósito. A medida que crecemos en nuestra comprensión de cómo orar conforme a su voluntad,
descubrimos que nuestras oraciones se convierten en una expresión de nuestra relación con Él. Ya no oramos simplemente para recibir respuestas, sino para alinearnos con su corazón. Esta comunión profunda nos lleva a experimentar su paz, su amor y su poder, de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Cada vez que nos arrodillamos en oración, tenemos la oportunidad de buscar su voluntad y de entregar nuestros deseos y planes a Él. Al hacerlo, no solo encontramos consuelo en medio de nuestras pruebas, sino también dirección y propósito. Porque en la oración que se somete a su voluntad, encontramos la verdadera esencia de una vida centrada en Dios. Cuando nos enfrentamos a las dificultades más profundas, a menudo buscamos respuestas inmediatas o soluciones tangibles que alivien nuestro sufrimiento. Sin embargo, Dios nos ofrece algo más precioso y duradero: su paz. Una paz que no depende de las circunstancias ni de la resolución de los problemas, sino que trasciende nuestro entendimiento y nos sostiene incluso en las tormentas más intensas. Filipenses 4:7 lo describe de manera poderosa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no solo nos asegura la presencia de esa paz, sino que también nos muestra que es un regalo disponible para todos los que confían en Él a través de la oración. La paz que Dios ofrece no es el resultado de la ausencia de conflictos, sino de su presencia constante en nuestras vidas. En Juan 14:27, Jesús nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Estas palabras nos recuerdan que la paz divina no se parece a la que ofrece el mundo, que suele depender de circunstancias favorables o de una sensación temporal de control. La paz de Dios, en cambio, es un estado del corazón que permanece firme incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo esta paz ha sostenido a los hijos de Dios en los momentos más difíciles. En el Antiguo Testamento encontramos al profeta Isaías proclamando en Isaías 26:3: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos revela que la clave para experimentar la paz de Dios está en mantener nuestra mente y nuestro corazón enfocados en Él, en lugar de dejarnos llevar por el temor o la incertidumbre. En momentos de angustia, la oración se convierte en el canal por el cual esta paz llega a nuestras vidas. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios y las dejamos a sus pies, experimentamos una liberación que solo Él puede dar. El salmista lo expresa con gran profundidad en Salmos 55:22. Entrega tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que el justo tropiece y caiga. Este acto de entrega no solo demuestra nuestra confianza en su cuidado, sino que también abre el camino para que su paz reine en nuestro corazón. La paz de Dios también tiene el poder de guardar nuestros pensamientos y emociones, protegiéndonos de la ansiedad y el miedo que a menudo intentan dominar en tiempos de dificultad. En Colosenses 3:15 se nos instruye que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Este llamado nos invita no solo a experimentar la paz, sino a permitir que sea el principio que guíe nuestras decisiones y reacciones ante los desafíos de la vida. El poder transformador de la paz divina se hace evidente cuando elegimos confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. En 2 Tesalonicenses 3:16, Pablo ofrece una bendición que captura la profundidad de esta verdad. Que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Esta promesa nos asegura que su paz no está limitada por el tiempo o el lugar, sino que está disponible para nosotros en todo momento, si elegimos buscarla y recibirla. En el Nuevo Testamento, Jesús demuestra cómo vivir en esta paz, incluso en los momentos más oscuros.
Durante la tormenta en el mar de Galilea, mientras los discípulos se desesperaban por el peligro, Jesús dormía tranquilo. Cuando fue despertado, reprendió al viento y las olas, y luego les preguntó a los discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. Este episodio no solo muestra su poder sobre la naturaleza, sino también su confianza absoluta en el cuidado del Padre, una confianza que es el fundamento de la verdadera paz. Cuando enfrentamos desafíos, la paz de Dios actúa como un ancla que nos mantiene firmes. En Hebreos 6:19 se nos habla de la esperanza como un ancla para el alma, firme y segura, y esta esperanza está intrínsecamente ligada a la paz que encontramos en su presencia. Al confiar en que Dios está al control, nuestras almas pueden descansar, incluso cuando el panorama exterior parece caótico. La paz divina también nos capacita para ser testigos de su amor y poder, en medio de un mundo que constantemente busca respuestas. Cuando vivimos en esta paz, nuestras vidas reflejan una confianza que no se puede explicar con términos humanos. En 1 Pedro 3:15 se nos anima: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. La paz que Dios nos da no solo es un regalo personal, sino también un testimonio para los que nos rodean. La oración es la clave para mantener esta paz en nuestras vidas. Es a través de la comunión constante con Dios que podemos renovar nuestra mente y nuestro espíritu, alineándonos con su verdad y su amor. En Romanos 8:6 se nos enseña: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Este versículo subraya la importancia de depender del Espíritu Santo en cada momento, permitiendo que Él guíe nuestras mentes hacia lo que es verdadero, noble y digno de alabanza. La paz de Dios no significa que no enfrentaremos problemas o que nuestras pruebas desaparecerán de inmediato. Más bien, es una promesa de que su presencia estará con nosotros en todo momento, sosteniéndonos y fortaleciendo nuestra fe. En Salmos 23:4, el salmista declara: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este versículo encapsula la esencia de la paz divina. No es la ausencia del valle, sino la certeza de su compañía en medio de él. Cuando aprendemos a orar con esta perspectiva, nuestra fe se profundiza y nuestra relación con Dios se fortalece. En cada oración podemos traer nuestras preocupaciones, miedos y dudas a Él, sabiendo que su paz está disponible para guardarnos y guiarnos. Al hacerlo, experimentamos una transformación interna que nos permite enfrentar cualquier situación con confianza, sabiendo que su gracia es suficiente. La paz que Dios promete es un don que cambia nuestra manera de vivir, orar y confiar. Es un recordatorio constante de que no importa lo que enfrentemos, Él es fiel y está con nosotros. En cada momento de incertidumbre, en cada oración que elevamos, su paz está ahí, invitándonos a descansar en su amor y a confiar en su plan perfecto. La oración no solo es un recurso en momentos de necesidad, sino un encuentro transformador con el Dios vivo que desea caminar con nosotros en cada etapa de nuestra vida. Aunque a menudo acudimos a la oración buscando respuestas o soluciones, en realidad lo que encontramos es algo mucho más valioso: su presencia. La esencia de la oración no es obtener lo que queremos, sino acercarnos a quien más necesitamos. En los momentos de mayor dificultad, cuando las fuerzas humanas fallan y las soluciones parecen lejanas, la oración se convierte en el puente que nos conecta con una fuente inagotable de fortaleza y esperanza. No es una fórmula mágica para evitar los problemas, sino una oportunidad para experimentar el poder de Dios sosteniéndonos en medio de ellos. En Salmos 34, 17, 18 leemos: los justos claman y el Señor los oye
los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Estas palabras nos recuerdan que la oración no elimina nuestras cargas, pero sí las hace más ligeras al ponerlas en manos de aquel que puede llevarlas. La oración, más que un acto puntual, es una disciplina que moldea nuestra fe. Es a través de la constancia en la oración que aprendemos a confiar no solo en los resultados que esperamos, sino en el carácter inmutable de Dios. Al orar, somos transformados desde adentro, porque cada vez que nos arrodillamos ante Él, reconocemos su soberanía y nos sometemos a su propósito. Isaías 64:8 declara: Tú, Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tu mano. En la oración Dios nos moldea, formando en nosotros un corazón más alineado con el suyo. A lo largo de la Escritura, encontramos relatos de hombres y mujeres que hicieron de la oración el fundamento de sus vidas. Desde Moisés intercediendo por el pueblo de Israel, hasta Ana clamando por un hijo, cada historia nos muestra que la oración no solo trae respuestas, sino también un cambio en quienes la practican. Cada oración, ya sea un clamor angustiado o una alabanza jubilosa, es una declaración de dependencia total en Dios. En Salmos 73:26 se nos dice: Podrá desfallecer mi carne y mi corazón, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción eterna. La oración es también un recordatorio constante de que no estamos solos. En un mundo que a menudo parece incierto y caótico, la comunión con Dios nos da la certeza de que estamos bajo su cuidado. Él no solo escucha nuestras palabras, sino que también conoce los anhelos más profundos de nuestro corazón. Romanos 8:26 nos asegura: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este consuelo nos da la confianza de que, incluso cuando no sabemos qué decir, nuestras oraciones están siendo llevadas al Padre. La oración también nos invita a recordar que nuestras batallas no se libran en el ámbito humano, sino en el espiritual. Cada palabra pronunciada en oración tiene el poder de mover lo invisible, porque no dependemos de nuestra fuerza, sino de la de Dios. En Efesios 6:12 se nos recuerda: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Orar es entrar en una guerra espiritual, sabiendo que la victoria ya está asegurada por aquel que venció en la cruz. Además, la oración no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestra manera de relacionarnos con los demás. A través de la oración, aprendemos a interceder por quienes nos rodean, llevando sus necesidades delante del trono de la gracia. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos permite ser instrumentos de la obra divina en sus vidas. En 1 Timoteo 2:1 se nos exhorta: ante todo, te pido que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. La oración no es solo un acto individual, sino una herramienta para construir comunidad y extender el amor de Dios. Cuando oramos, también aprendemos a descansar en los tiempos de Dios, aunque nuestras circunstancias nos apremien. La oración nos invita a esperar con paciencia y confianza. En Lamentaciones 3:25-26 encontramos una promesa que nos llena de esperanza. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Este acto de esperar no es inactividad, sino una muestra de fe en que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. La oración es un recordatorio constante de que, aunque nuestros planes puedan fallar, el propósito de Dios nunca lo hace. Cada vez que oramos, nos alineamos con su voluntad y encontramos dirección para nuestros pasos.
En Proverbios 16:9 se nos dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esta certeza nos da la confianza para enfrentar cada día, sabiendo que estamos siendo guiados por su mano. Finalmente, la oración nos lleva a la adoración. Más allá de nuestras peticiones y preocupaciones, cada oración es una oportunidad para alabar a Dios por quien Él es. Es un acto de rendición que reconoce su grandeza y su bondad, independientemente de nuestras circunstancias. En Salmos 29:12 nos invita: denle al Señor la gloria que merece su nombre. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Mientras concluimos este tiempo de reflexión, es vital recordar que la oración no es solo un medio para obtener respuestas, sino una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios. Es un espacio donde lo eterno se encuentra con lo temporal, donde lo divino toca lo humano. Cada oración nos transforma, nos fortalece y nos recuerda que servimos a un Dios que está presente en cada detalle de nuestras vidas. No importa cuán grande sea la prueba que enfrentas, la oración siempre será el camino hacia la paz, la fortaleza y la esperanza. En cada palabra, en cada silencio, en cada momento de comunión con Dios, su amor se hace presente, renovándonos y preparándonos para lo que está por venir. Que nunca olvidemos el poder y la belleza de acercarnos al trono de la gracia, sabiendo que allí encontramos todo lo que necesitamos.